El siguiente programa es clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Muy buenos días, un gusto poderles saludar, de verdad que es un placer, un privilegio estar todas las mañanas con ustedes y pues obviamente dándole gracias a Dios por darnos la oportunidad de amanecer con ese espíritu de trabajo y eso que nos caracteriza. Y este día vamos a hablar temas muy importantes de país. Siempre hemos tenido diferentes temáticas, pero este día vamos a hablar de la seguridad en el país. Vamos a hablar con un experto criminólogo y analista político. Estamos hablando del licenciado Ricardo Sosa. Bienvenido, licenciado. Buenos días, licenciado Juan Carlos Mendoza. Que Dios le bendiga. Un año próspero para usted, su familia, este programa que va creciendo cada día y para todo el equipo de trabajo que le acompaña en esta producción. Bueno, vamos a platicar este día. Hay diferentes temas. Por ahí también vimos que la Sala de lo Constitucional reabre el caso de los jesuitas. También vamos a hacer un análisis y un balance de la criminalidad en nuestro país, que es el tema principal, y también, ¿por qué no?, hablar un poco de estadísticas. Así que empezamos, licenciado, y ¿qué análisis o cómo podemos hacer las valoraciones de la criminalidad o el tema de violencia en El Salvador? Esto lo estamos hablando de diferentes periodos, digamos. En la actualidad, ¿cómo analiza el licenciado Sosa el tema de la violencia en el país? Estamos arrancando el año 2022 y es importante establecer que del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021, lo que nos dicen los datos oficiales de la Policía Nacional Civil, Fiscalía General de la República y el Instituto de Medicina Legal, es que el 2021 se convierte en el año con menor registro de violencia homicida en El Salvador desde que se tiene registros. En el caso de la Policía Nacional Civil, desde 1996. La policía se funda en el 92, pero en toda esa época de transición se comienzan a registrar los datos desde 1996. Luego, el año 2020 había sido el mejor. Ahora el Gabinete de Seguridad logra quebrar sus mejores registros y se genera una tercera reducción significativa en violencia homicida y otras tipologías delictivas en la administración del Gabinete de Seguridad actual, lo cual se replica en diferentes disminuciones de otros delitos, de otros crímenes y por supuesto, hablando de homicidios, son más de 200 homicidios que se evitaron a través de la operatividad del Gabinete de Seguridad. Sí, bueno, estamos hablando con esos datos, podemos decir que esta administración o el actual gabinete, pues podríamos decir que ha logrado los mejores o las mejores cifras, los mejores datos estadísticos para bien de El Salvador, pues si lo comparamos con otros años anteriores, porque también pudiéramos hablar cuáles han sido los años más violentos, ¿verdad? Y si en eso queremos hacer como una comparación de diferentes gobiernos, ¿cuál podría ser el que más nos afectó a todos los salvadoreños? Ya decía yo que cuando uno viene con usted hay que prepararse porque lo agarra con datos y preguntas de este tipo. El año más violento de la historia de la República de El Salvador es el año 2015, cuando era presidente Salvador Sánchez Serén. El expresidente Sánchez Serén logró ubicar en negativo a El Salvador, llevándolo al primer lugar de violencia y crimen en
el mundo, sobre países que en ese momento se encontraban en conflicto armado, que eran 16 naciones que tenían un conflicto declarado y abierto. El Salvador registró de manera oficial, como dato país, 6.657 homicidios. Sin estar en conflictos armados internos. Sin guerra, como Sin dice guerra. la gente, que no es el nombre técnico. El conflicto armado es el que establece cuando una nación se encuentra en un combate de poderes. El poder coercitivo del Estado de una nación contra una estructura o varias estructuras que usualmente son guerrilla o que son grupos terroristas. El 2015 cierra con una tasa de 104.5 homicidios por cada 100.000 habitantes en El Salvador. Pero además, el gobierno del expresidente Sánchez Serén, del FMLN, posiciona a El Salvador como el país con más asesinatos de mujeres en el 2015 y la mayor cantidad de asesinatos de niñas, niños y adolescentes. Y además, el país con mayor cantidad de personas desaparecidas, sin motivación política. Por lo tanto, esa fue la radiografía, esa fue la carta de presentación que dejó el último gobierno hace 31 meses, licenciado. Es que lo que pasa Un es buen que récord. nosotros pensamos que esto es como que del siglo pasado. Sí. No, es tan reciente como en el gobierno anterior. Y luego, en positivo, el 2020 había sido el mejor año. Ahora, el gabinete de seguridad, los mismos actores, los mismos funcionarios, derrumban y demuelen esos registros y establecen nuevas marcas en el año 2021. Escuchaba al señor presidente de la República desde finales del año y anoche todavía, que brindaba una conferencia de prensa en la cual él tiene mucha mesura y siempre establece desde que se tienen registros, asumiendo 1996. Sí. Pero creo que el señor presidente pues es prudente, pero yo puedo decirlo con toda claridad. Este siglo, el pasado y en 200 años de república, El Salvador no registraba la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes con la cual ha cerrado el año 2021. ¿Y en qué fundamento esto? Nuestro país nace oficialmente como república hace 200 años, en 1821. Acabamos de conmemorar el bicentenario. Pero ¿qué es lo que sucede? Entre 1821 y 1824 no existía imprenta, no existía evidencia, no tenemos registros en papel que nosotros podamos ir a una hemeroteca y hacerlo. Luego, entre 1824 y 1850, El Salvador registró 5 conflictos armados. Y en ningún momento, desde 1821 a 1850, no puedo presumir que los niveles de violencia eran menores que en el 2021 y que podíamos decir de que en esa segunda parte de este centenio de entre 1801 y 1899, El Salvador tenía promedios de violencia homicida inferiores. Por lo tanto, la antropología, la criminología, la victimología, la sociología, entre otras ciencias auxiliares, me permiten establecer, y debido a que yo he levantado una base de homicidios desde 1930, no existe nada que me haga presumir de que antes de 1930 a 1821 El Salvador era más seguro. De hecho, durante el periodo de gobierno del general Martínez, usted recordará cuántas leyendas urbanas, sí, cuántos mitos se dicen de ese gobierno. La tasa de homicidios
en el periodo del general Martínez osciló entre 81 y 89 homicidios por cada 100.000 habitantes. Por lo tanto, creo que es importante reconocer que a pesar de los logros y los avances, el presidente Nayib Bukele no tiene un espíritu triunfalista, ni exacerba los logros, ni tampoco dice que ahora El Salvador es de otro mundo o que no existen niveles de violencia. Creo que eso es muy bueno de parte del señor presidente porque le permite, en mi opinión, estar ubicado, tener sensatez y establecer siempre esa supervisión, esa alta inspección sobre el gabinete de seguridad. Sí, bueno, y trayendo un poco también al recuerdo, licenciado, hay algunos medios o algunas instituciones que han dado a conocer cifras que en la guerra interna que tuvimos en el país del 80 al 92 no alcanzaron los niveles de homicidios que hubieron en el año 2015, por ejemplo, que eran diferentes, o sea, esos 12 años de guerra no alcanzaron los gobiernos que tuvieron AREN y FMLN para ver todos los muertos que han habido por temas de delincuencia. Es bien interesante esa propuesta que usted lanza a la conversación, licenciado, porque ¿qué podemos hablar sobre eso? Algunas entidades que se dedicaron a medir el número de fallecidos, de muertos durante el conflicto armado en El Salvador, unos establecen que fueron aproximadamente 70.000 y las investigaciones y las entidades que superan esa cantidad llegan hasta 75.000. Ese es el estándar, esa es la franja por la cual se establece que El Salvador registró entre 70 y 75.000 muertes debido al conflicto armado. Ahora veamos los desaparecidos. Sí. Se establece que aproximadamente fueron 7.000 personas las que desaparecieron en ese lapso del conflicto. Ahora hablemos de lo que usted está diciendo. Sí. Desde 1992 hasta 31 de mayo del 2019 se registran en El Salvador 110.000 homicidios. Eso es lo que dejaron estos 6 gobiernos previo a la llegada del actual, que está con 31 meses de desarrollo. Por lo tanto, aquí hay varias lecturas. La primera, desde mi punto de vista, la sociedad salvadoreña desde la fundación de la República y previo tiene niveles altos de violencia. No hay sana convivencia, no hay cultura de paz. Nunca la hemos tenido. Por lo tanto, esto nos lleva a reconocer que es necesario que avancemos a una cultura de paz. Pero usted lo ve hoy que venía para el estudio, uno tiene que vivir en cada semáforo una aventura, porque hay muchas personas que están con niveles de intolerancia altos, de la violencia verbal, se pasan a las agresiones. Y esto lo que nos refleja es que si de 1992 al 31 de mayo del 2019 tenemos más de 110.000 homicidios registrados, es que la sociedad en supuesto tiempo de paz ha registrado mayores violencias que en un conflicto armado. Ya es problema cultural el que tenemos, licenciado. Sí, tenemos que trascender, licenciado. Tenemos de aspirar a llegar a una sociedad que pueda convivir, que viva en esa sana convivencia, pues, y que sea tolerante, por sobre todo, porque hoy, si lo podemos ver, hasta el tráfico pesado genera violencia. En la familia, la unidad básica de la sociedad, hay familias donde se privilegia la violencia. Hay comunidades, hay colonias, hay residenciales donde no existe comunidad. Lo que existe es un ataque verbal, nadie se saluda, nadie se conoce,
La gente llega de trabajar, ingresa a los pasajes, a las sendas, se mete a su casa, ya no sale, no saluda, y hemos perdido esa comunidad que existía al menos cuando nosotros estábamos jóvenes, licenciado, a pesar que estábamos durante el conflicto, sí. Fue nuestra juventud, no andaba en la calle, las familias compartían, había comunidad, habían espacios públicos, canchas, complejos, parques donde sí. Uno iba a divertirse a pesar de que estábamos en conflicto. Y si no lo hacíamos en la calle también, jugábamos pelota y todo. La cosa era de los millennials no saben lo que estamos hablando, poner porterías con ladrillos. Con ladrillos o piedras. O piedras en la calle y ponerse a jugar en el asfalto, en las aceras, en los pasajes, pero en cualquier pedacito de polvo. y bueno, si como estamos hablando del tema de violencia y haciendo un poco la comparación histórica, sí, recuerdo que cuando se hacían las famosas chonguengas, en mi tierra así le dicen, sí. Pero aquí en San Salvador le dicen charamuscas. Charamuscas le dicen en San Salvador. Y los padres de familia fuera de las casas, con los banquitos, las sillas, viendo ahí, refrescándose y quizás cuidando a los cipotes. Sí, entonces, esa comparación pues es inevitable para los que tenemos esta edad. Y las canchas, usted recordará cómo existían escenarios, muchos de ellos privados, canchas reglamentarias, completamente engramadas. Usted iba por la zona del Boulevard del Ejército, en muchas empresas uno podía observar las diferentes canchas que también los fines de semana desarrollaban diferentes torneos deportivos. Igual sucedía en Santa Ana, sí. En San Miguel. Ahora esas son fábricas, son empresas, son colonias residenciales, sí. Así que por eso ahora la modalidad ha cambiado a las canchas de fútbol sala. Sí. Bueno, estamos conversando con el licenciado Ricardo Sosa y estamos haciendo un breve análisis o balance de la violencia en El Salvador si lo comparamos con años anteriores al finalizar el 2021 y nos deja una lectura bastante satisfactoria. Nos alegra mucho como salvadoreños que los niveles de violencia bajaron en el 2021. Yo creo que es lo menos que podemos esperar para el 2022, es algo similar o mejorar las condiciones. Pero vamos a seguir abordando el tema y cuando regresemos vamos a hablar un poco también del plan control territorial que tiene el gobierno para toda la población salvadoreña y sus resultados, los logros y los objetivos que tiene el plan control territorial. Ya regresamos. Seguimos conversando con nuestro invitado de este día, el licenciado Ricardo Sosa, criminólogo y analista político, el cual estamos abordando el tema de la violencia en el país. Y hemos tocado datos históricos, un breve balance de cómo estamos y haciendo la comparación a años anteriores, pero también no podemos dejar de lado de hablar del plan control territorial que ha tenido mucho que ver en estos resultados que estamos viendo para el 2021, licenciado. ¿Usted cómo analiza el plan control territorial en sus diferentes fases que han sido implementadas y que por lógica nos han dado como resultado esos datos que tenemos al final del año? Bueno, en primer lugar ya me elevó el nivel a analista político. Realmente no me considero neófito en estos temas de la política, no es mi área y realmente respeto mucho los diferentes analistas que están de opinión en el país, hacen una labor muy buena de orientación y de difusión de su pensamiento. Yo me dedico a la investigación académica, a estudiar, a analizar los datos, los eventos y a tratar de construir con esta evidencia propuestas de solución para que los tomadores de decisión tengan algún tipo de insumo técnico y puedan, si lo estiman conveniente, tomarlo en cuenta. Hablar de la estrategia del plan control territorial es hablar de la carta de presentación del gobierno del presidente Bukele. Se lanza el 20 de junio del 2019
ha cumplido 31 meses la estrategia, y esta está liderada por la Policía Nacional Civil con el acompañamiento invaluable de la Fuerza Armada, y yo considero que hay un eje transversal que son los centros penales, donde se concentraba también muchas órdenes que se ejecutaban contra la población salvadoreña. Luego también con el 2021 nos deja la incorporación de la Fiscalía General de la República a la estrategia, y ahora se le denomina Gabinete de Seguridad Ampliado, porque está apoyando desde adentro, que era algo lógico. ¿Cómo podían tener a la Fiscalía afuera, marginada, excluida, o cómo automarginarse la Fiscalía y no querer brindar el apoyo, el acompañamiento en la investigación del delito? Por lo tanto, creo que el año 2021 nos deja una mejor coordinación, un mejor trabajo interinstitucional. Yo quiero destacar algunos puntos que son los diferentes al 2020 y 2019. Lo primero es la llegada del fiscal general Rodolfo Delgado Montes al Gabinete de Seguridad Ampliado. Esto ha venido a fortalecer el trabajo y a romper aquel estigma. Recuerde que antes de la llegada del fiscal Rodolfo Delgado, lo que teníamos eran fiscales que trataban de desmarcarse, de desvincularse de su socio estratégico, su aliado, como es la policía. La Fiscalía no tiene investigadores propios, tiene que recurrir al servicio, de acuerdo a la Constitución y las leyes, de la Policía Nacional Civil. Pero llegó un momento en lo cual, cuando se desarrollaba una incautación de droga, para ponerle un ejemplo, la Fiscalía montaba su conferencia por un lado, se atribuía el éxito y le ponía un nombre al operativo. Antes o después, la estructura del Gabinete de Seguridad montaba otra conferencia y con otro nombre el operativo. Entonces llegamos a esos niveles de falta de coordinación, y luego creo que ha sido importante también la disminución de los delitos, que también ha permitido que la población, en primer lugar, se proteja el bien más jurídico protegido, que es la vida, pero también hay disminuciones considerables en los delitos de hurto y robo, que son los que le afectan a usted, amigo televidente y cibernauta: el robo de carteras, el robo de dispositivos móviles, los asaltos en el transporte colectivo, que vimos la reacción de un gabinete diferente, porque en noviembre y en diciembre se activaron con el Plan Bus, y hubo un caso bastante emblemático en la zona norte de San Salvador, en Apopa, que fue capturada esta estructura y ha sido enviada a la siguiente etapa de instrucción bajo medidas en centro penitenciario. Así que yo apoyo la estrategia del Plan Control Territorial, porque como ciudadano he decidido estar apoyando a nuestras instituciones, honrar el trabajo de nuestra Policía Nacional Civil, de más de 28,000 hombres y mujeres que esta mañana se han levantado con la intención de servir y de proteger a la población. El personal de la Fuerza Armada, de los centros penales, y las y los fiscales que trabajan. Así que si hay otras personas, salvadoreños o salvadoreñas, que decidan atribuirle los méritos al crimen organizado y las pandillas, yo no soy de eso. Me considero como ciudadano, como representante y de la comunidad de ciudadanos, como un defensor de nuestra Policía Nacional Civil, como una persona que destaca el buen trabajo de nuestra policía, de la Fuerza Armada, porque quien despotrique contra la policía y contra la Fuerza Armada sobran en el día, a través de prensa, radio, televisión y redes sociales. Pero quienes estamos apoyando desde el sector ciudadano a nuestras instituciones somos muy pocos, somos contados. Basta que veamos en un semáforo cuánta gente saluda a nuestros policías que están bajo el sol, en invierno bajo la lluvia,
sacrificándose por nosotros. Así que quienes quieran adjudicarle la disminución de los delitos, incluso los que no tienen que ver con pandillas, que están a la baja, y decir que esto es producto de que ellos han decidido ya no vivir del mal y del crimen, pues es la libertad que disfrutamos en El Salvador. Pero mi compromiso y mi decisión es honrar y destacar el trabajo de las instituciones del Gabinete de Seguridad Ampliado. Podríamos decir, licenciado Sosa, que los datos que podemos ver hoy por hoy, al final del 2021, son muy favorables, y podemos decir que el Plan Control Territorial ha sido trascendental para lograr esos números, y que podemos esperar en el futuro, de lo que falta en este 2022, por ejemplo, la continuidad del Plan Control Territorial, y que se puedan mejorar las condiciones para los salvadoreños. ¿Cómo lo analiza usted? Yo soy de la opinión que el plan ha logrado avances, éxitos y resultados que son importantes para la sociedad salvadoreña. Ahora, debo de decirlo con total claridad, y soy responsable en mi opinión: no somos un país seguro, no somos un país libre de violencia, no somos el país que usted, que nuestras familias y que nosotros nos merecemos, pero no estamos como en gobiernos anteriores. Yo soy categórico y contundente, y me fundamento en la evidencia empírica, en los indicadores que yo construyo con los datos oficiales. Así que el país que nosotros aspiramos nos va a tomar más tiempo como sociedad. Sí. Pero sin duda, el Gabinete de Seguridad en este año, el 2023, y los primeros 5 meses del año 2024, creo que pueden permitir, al menos desde mi opinión, establecer una plataforma para un primer modelo de seguridad ciudadana. Esa debe de ser la aspiración, pero este día, iniciando esta primera semana de enero del 2022, categóricamente existe y opera el crimen organizado en El Salvador. Existe y son reales las pandillas en El Salvador. Existe y siguen golpeando las bandas organizadas de delincuentes que no tienen relación con pandillas y causan daño, luto, dolor y pérdidas a las familias salvadoreñas. Son reales. Quien no quiera aceptar esa situación, pues no sé en qué país vive, pero también debemos de visibilizar el trabajo de las instituciones del Gabinete de Seguridad, que han logrado avances importantes, y creo que hay muchas personas que no les gusta el nombre Plan Control Territorial. Creo que hay algunas personas adversarias a las instituciones del gabinete que el nombre lo sienten como muy arriba de lo que es la realidad. Pero yo creo que el nombre del plan es importante porque demuestra la visión y la voluntad política del presidente Bukele y del Gabinete de Seguridad de los funcionarios. Así que esperemos que con el apoyo que la actual Asamblea Legislativa del 1 de mayo del 2021 a la fecha aprobaron en segunda y en tercera ronda los planes de financiamiento para la estrategia del Plan Control Territorial, que ya ese dinero llegue en el 2022. Y usted me puede corregir, diputado, pero yo entiendo que hasta esta primera semana de enero no ha sido desembolsado ninguno de los empréstitos para la estrategia del Plan Control Territorial. Por lo tanto, es todavía más destacable que con recursos propios de las instituciones del gobierno se han logrado estos avances. Sí, bueno, y eso, las condiciones así están actualmente en el país, pero también, si volvemos un poco atrás, recuerdo que en su momento, cuando los partidos de oposición al gobierno actual ahorita, háblese de
Arena y FMLN, le negaban los votos para iniciar el programa o el plan de control territorial, que fue uno de los problemas grandes que hubieron entre el gobierno y la Asamblea Legislativa en las legislaturas anteriores. Le negaron los votos para poder iniciar. Considero que esto y otros tipos de votaciones, siempre en temas de seguridad, como en temas de salud, que le negaron votos, considero que se perdieron muchas vidas. Pudiesen ser números diferentes. ¿Considera usted que las cifras serían totalmente diferentes o continuaríamos? ¿El comportamiento ese, cómo lo analiza usted? Por supuesto, licenciado, fuera mejores los resultados. Lo que pasa es que aquí es donde existen esos mini reinos, esas luchas de poder. A lo que hablamos es de poder, sí, del poder diseñado desde la esfera de donde nosotros la podamos observar. Nosotros estudiamos el poder desde la óptica de la seguridad, de la defensa nacional y de la estrategia de seguridad de una nación. Hay otros que pueden analizar el poder desde el punto de vista político, pero el poder es esa lucha de mantenerse en una estructura del Estado para lograr cierto tipo de aspiraciones, y este poder también lastimosamente en El Salvador ha tenido factores de involucramiento con el crimen organizado. ¿Qué es lo que sucedió? Yo me recuerdo muy bien en los análisis que desarrollaba en medios de comunicación en el segundo semestre del 2019, todo el 2020 y hasta que llegaron las elecciones de febrero del 2021, esto fue la principal estrategia contra el gobierno del presidente Bukele, no financiarle la estrategia del Plan Control Territorial. Y además habían como diferentes círculos de estrategia de golpear. No solo era no darle los fondos, sino que las interpelaciones a los funcionarios del gabinete de seguridad. Yo mantengo mi análisis del 2019, 2020 y 2021. Los partidos mayoritarios de aquel momento perdieron las elecciones por la torpeza de negarle, no al presidente Bukele, no al gabinete de seguridad, a usted y a mí, negar los fondos para la estrategia de la seguridad pública y ciudadana fue la mayor torpeza y el peor de los errores políticos de estos partidos otrora mayoritarios. Y ahora, ¿a dónde están esas personas que apachaban el botón en la Asamblea Legislativa del 2018 al 2021? Ya no pertenecen a la Asamblea Legislativa. Muchos de ellos están huyendo. Muchos de ellas y ellos son desaparecidos, pero no por la violencia ni el crimen, sino porque están escondiéndose de rendirle cuentas a la justicia en El Salvador. Así que yo sí doy gracias a Dios porque esas personas que le hicieron tanto daño al país no solo están involucrados en supuestos actos de hurto al erario público, sino que también cometieron grave delito contra la patria al negarle los recursos para la estrategia de protección ciudadana. Bueno, muy interesante su punto de vista, licenciado Sosa. Vamos a ir a un corte y en el siguiente segmento vamos a hablar un poco también el tema ya meramente criminológico, casos emblemáticos, para que también la población conozca los puntos de vista y a qué se dedica el criminólogo que nosotros tenemos aquí este día, pues con un amplio análisis, el cual nos permite también hacer nuestras propias opiniones, conjeturas, y también contento de que podamos estar en esta entrevista, así como lo hemos hecho anteriormente, y siempre ha salido un producto muy bueno para la población en las diferentes entrevistas que hemos tenido. Así que muy agradecido y regresamos en breves minutos, no nos cambien. Seguimos conversando con el licenciado Ricardo Sosa, especialista en criminología, y hemos abordado diferentes temáticas de interés nacional.
Pero también tenemos para este último segmento puntos que no hemos abordado y realmente es muy importante hacerlo. Tenemos, quiero hacer una parte de la violencia se puede desarrollar en muchos aspectos, violencia familiar, bueno, todo tipo de violencia, pero también hay que platicar un poco, ya platicamos un poco de homicidios, pero también tenemos, y es que hay que hablarlo, usted lo decía, hay cosas que no se pueden negar, el caso de desapariciones, extorsiones y otros delitos que también el país está haciendo esa lucha y que hay que entrarle con todo. Pues la inquietud viene por ahí, licenciado, ¿qué opinión le merece el tema de las desapariciones, por ejemplo, y las extorsiones, que son temas bien delicados? Bueno, hablábamos en el segmento anterior pues de que el país, aquí no se abraza el león y el cordero todavía. Y quien esté pensando que nosotros estamos tratando de posicionar eso, al menos yo nunca lo he hecho. Ni lo haré, porque no son las condiciones todavía del país que merecemos y que aspiramos como ciudadanos. Nosotros, los que ya tenemos algunos años, estamos con la expectativa de dejarle un legado diferente de país a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, si los podemos alcanzar a ver. Y yo creo que es posible tener un El Salvador diferente, cuya plataforma de desarrollo sea la seguridad. El eje del desarrollo es la seguridad en una nación. Sin seguridad no hay desarrollo. Y eso está científicamente comprobado a través de diferentes escuelas especializadas en seguridad nacional, desarrollo y defensa nacional. Y por eso no podemos negar que existen delitos, que existe maldad, que la muerte ataca todavía a la sociedad salvadoreña a pesar de los avances y de los resultados de la estrategia del Plan Control Territorial y el esfuerzo y sacrificio de todos los hombres y mujeres que están en las instituciones del gabinete. Pero hablemos del tema de los desaparecidos, que ha sido una de las situaciones que se quiere hacer creer, y yo diría que durante el 2021 esa fue una de las banderas principales de los adversarios de las instituciones del Gabinete de Seguridad. Pretender hacerle creer a la población, a usted que nos sintoniza, de que los desaparecidos surgieron con la llegada de este gabinete, que los desaparecidos son producto del gobierno del presidente Bukele, o que los desaparecidos son ahora en la administración de esta Fiscalía y la Policía Nacional Civil. Yo tengo registrado del 1 de enero del 2010 al 31 de mayo del 2019 más de 32,000 denuncias de personas privadas de libertad en El Salvador. Son 2 gobiernos del FMLN y todavía les falta ahí del 1 de mayo al 31 de diciembre del 2019, le faltan 7 meses. Le falta. Entonces, está completo. Esos son datos que yo tengo documentados y que los he presentado en otros programas de televisión y de radio. Además, están editoriales en diferentes periódicos donde usted puede buscar, amigo televidente y cibernauta, los datos y las cifras. Y si las quiere, los estudios, pues con todo gusto los puedo compartir a través de las multiplataformas de redes sociales. Porque para eso son las investigaciones académicas, para ilustrar. Resulta que el ataque era de que los homicidios han bajado porque han aumentado las desapariciones. Esa es la premisa fundamental. Y que ahora los salvadoreños y las salvadoreñas ya no aparecen asesinados porque son escondidos en fosas clandestinas. La mayoría de fosas clandestinas fueron descubiertas en el gobierno del presidente Sánchez Serén y que venían del gobierno del expresidente Funes. Y además, durante el final del gobierno del expresidente Francisco Flores Pérez y el inicio del gobierno del expresidente Elías Antonio Saca, también se descubrieron fosas clandestinas.
en el año 2002, entre el año 2001 y 2002, comienzan a aparecer los primeros cuerpos desmembrados en la ciudad capital. Incluso yo recuerdo una lamentable escena de una cabeza que fue encontrada en el Parque Libertad y que el Instituto de Medicina Legal llegó y comenzó a cambiar toda su planificación forense por ese tipo de eventos, y comenzaron incluso a aparecer cuerpos y partes desmembradas en diferentes puntos de la ciudad. Lo que pasa es que algunas personas que no están relacionadas al tema de seguridad, pues no lo recuerdan o no lo quieren recordar. ¿Cómo recibe el presidente Bukele y el gabinete de seguridad actual los datos de denuncias diarias de personas desaparecidas? Con 9.2 denuncias diarias. Eso estaba el 31 de mayo del 2019 en sede fiscales y en sede policial. Y en sede fiscal llevaba 1.5 más de promedio de denuncias a este rango. ¿Cómo estamos al cierre del año 2021? El promedio, a falta de la depuración de las estadísticas oficiales del mes de diciembre, el dato preliminar es que de 3.5 a 3.8 denuncias diarias de personas desaparecidas. Esos son los datos, esa es la evidencia que encontramos en sede fiscal y policial, porque nadie que se tenga el drama de no tener conocimiento del paradero de un miembro de su familiar, de su colonia o del trabajo, se va a quedar esperando a que llegue. Lo que hemos tenido son mitos que hay que romperlos, que hay que esperar 24, 48, 72 horas o más para presentarse a sede policial o fiscal. Eso es mentira. Eso es una mentira que se ha manejado. Usted puede llegar a sede fiscal o policial en el momento que usted lo estime conveniente, de inmediato, entre más pronto mejor. ¿Y cuándo es ese momento? Alguien podrá decir, cuando usted pierde el contacto habitual con su ser amado. Sí. Es decir, por ejemplo, usted ahora está grabando esta mañana, después tiene que reportarse a su casa, ya salí de la entrevista, voy para mi trabajo. Si no lo hace, posiblemente en su casa se van a preocupar porque no es su conducta normal. Ese es el momento. La policía, la fiscalía no se va a molestar porque su familia llegue y diga que Juan Carlos Mendoza está desaparecido. Ya después, si usted no cargó el teléfono, si lo había dejado en su oficina y no tenía el contacto, la policía no está para molestarse ni lo hacen. Entonces, ahora, ¿qué podemos y qué sabemos a través del trabajo especializado de la Fiscalía y Policía? Que del total de denuncias, licenciado, aproximadamente el 60% aparecen con vida y no existía delito. Esa es la realidad de las denuncias de personas desaparecidas. ¿Qué sucedió? Durante el 2021 también se posicionaron mediáticamente muchos casos. Y eso generó y fue aprovechado para generar una expectativa de que íbamos en retroceso. Pero la evidencia nos indica que no es así. Bueno, las únicas desapariciones que no deben de estar registradas son de los exfuncionarios de gobiernos anteriores. Esas no están reportadas. Y si están reportadas, no nos preocupemos que andan en otro país. Están en otro país, eso no necesita ser criminólogo ni experto en seguridad. Bueno, también hay que también hablar un poco de la confianza que debe de tener la población para en el tema de la denuncia, porque también hay algunas personas dicen que no denuncian porque tienen temor, pero yo creo que ese tipo de cosas también deben de irse terminando. Es más, debemos de fortalecer la denuncia, porque hoy ya están denunciando también extorsiones, ya están denunciando cobros de rentas, y eso pues las autoridades deben de ponerle una especial atención, porque yo creo que esos son de los mayores problemas que vive un empresario, un microempresario, una persona comerciante, estas personas que inician y desaparecen con su negocio de repente porque les pusieron la renta y no dejan progresar El Salvador. Entonces, ya que todos estos cambios que se están dando en nuestro país, la denuncia es muy importante, licenciado. La única renta
que usted debe de pagar, amigo televidente, micro y pequeño empresario, es la de su local, es la del centro de negocios donde usted está operando. La única renta que usted debe de pagar es la de su vivienda. Lo que sucede es que la extorsión es real. Sí. El delito de la extorsión persiste, es real y es una de las principales fuentes de ingreso del crimen organizado y de las pandillas. Pero ¿qué es lo que resulta? Que es el delito con mejor rendimiento en sede judicial. Más del 96% de todos los casos que lleva Fiscalía a sede judicial son condenatorios. Entonces, aquí es donde los mitos y las leyendas urbanas nos han ganado como sociedad mucha ventaja. Ya basta de decir que yo no denuncio porque ahí mismo en las instituciones están los extorsionistas. Eso sí, es falso. Así lo mandé. Licenciado. Han existido casos de miembros del gabinete de seguridad, hablando específicamente, posiblemente de la policía, de la Fuerza Armada y quizás algún fiscal, que de alguna manera han estado involucrados o señalados de pertenecer o de involucrarse o de favorecer alguna estructura. Pero el total de casos que involucra a miembros de la policía y de la Fuerza Armada son menos del 0.5% y pertenecen a la década anterior. Así que yo hago un respetuoso llamado y con propiedad se lo digo. Usted tiene derecho a ser libre de la extorsión. Apoye las instituciones, denuncie el proceso. No tenga miedo. Usted tiene todos los instrumentos para que el Estado lo proteja y sea libre del flagelo de la extorsión. Y aquí también hay que decirlo. Hay muchos oportunistas que dicen y hablan y amenazan. Nosotros somos de la estructura tal y a partir de tal día vas a pagar tanto. Eso es mentira. Hay gente oportunista que ha visto en el temor cómo beneficiarse y sacar lucro. La pura llamada telefónica están extorsionando y tal vez ni son parte de esa estructura. No son parte, no son delincuentes organizados, están aprovechando y se están beneficiando, hablan fuerte, ultrajan mediante la llamada telefónica, pero no son parte de estas estructuras. Así que confíe en las instituciones. La Fiscalía, la Policía Nacional Civil tienen hombres y mujeres especializados en el tratamiento y en la investigación. Y ya le digo, más del 96% de casos de condena. Bueno, también se nos quedaron puntos importantes, ya el tiempo se nos ha finalizado, pero tenemos algunos casos, el caso de Tonacatepeque, hubieron unas capturas que por individuos que habían incrementado la delincuencia, la violencia en la zona. Bueno, eso lo genera a nivel nacional porque son números que se dan a nivel nacional, ¿verdad? Cuando se hacen las sumatorias. También en el lago de Coatepeque hubo un caso de tiroteo en el cual fallecieron y otros heridos, y así han habido varias cosas. Lo que yo quisiera resaltar es de que las autoridades han actuado, han capturado y han presentado en los lugares donde han sido los delitos. Eso deja una lectura y tenemos un minuto para poder ver eso. Mire, qué lástima que el tiempo se agotó, pero voy a destacar lo de las últimas horas. Esta captura en el municipio de Tonacatepeque que se desarrollaron en el denominado Distrito Italia. Estas personas son las que, según las investigaciones especializadas, han determinado que estuvieron involucrados en el alza de homicidios en noviembre del 2021 y que también fueron desmantelados negocios de fachada producto de operaciones de lavado de dinero. Esto lo que demuestra es la voluntad política del Gabinete de Seguridad por perseguir y llevar ante los tribunales a los que resulten procesados en una investigación. Ya el sistema de justicia es el que determinará su culpabilidad o su inocencia. En este momento gozan, desde mi punto de vista, del principio de presunción de inocencia. Pero las pruebas, la evidencia, la prueba técnica científica pericial los involucran y serán ellos quienes tendrán que ejercer su defensa técnica. Pero ¿qué es lo que
destaca en esta situación, que son cabecillas de estructuras de esta pandilla. ¿Y cómo es posible que se diga que no se están persiguiendo a los miembros de estructuras del crimen organizado? ¿Qué significan estas capturas? En las últimas horas han sido trasladados al penal de máxima seguridad, donde van a esperar la audiencia inicial y pasarán mientras llegue el momento de una posible sentencia condenatoria o absolutoria. Ok, bueno, hemos hecho un breve análisis, licenciado, de parte histórica, el plan control territorial, algunos casos emblemáticos, problemática que nos ha envuelto en el tema de pago de rentas, extorsiones, de personas desaparecidas. Yo creo que ha sido muy productivo. Yo quiero agradecerle porque usted siempre nos da una explicación detallada para el conocimiento de la población, y esto pues le sirve para generar opinión. Pero quiero resaltar algo antes de terminar el programa, y que es muy importante. O sea, hemos vivido tiempos de mucha violencia, pero también en los últimos días, este último fin de año del 2021, yo creo que vinieron muchísimos salvadoreños y ven que El Salvador está cambiando. El Salvador tiene un nuevo rostro, y que al final también tenemos que tener las aspiraciones, como usted lo decía, a cambiar el país y que sea un país lleno de tolerancia y de poder vivir en armonía. Así que le agradezco, licenciado, el haber estado acompañándonos, y quedamos pendientes para una próxima. Bueno, cuando ustedes lo estimen cita conveniente, ahí vamos a estar. Amigo televidente y cibernauta, me despido de ustedes con este mensaje: no pierda la esperanza, confíe en Dios, y este año 2022 será un año de victoria, de prosperidad, de grandes milagros y de cosecha abundante para sus vidas y para las de nuestras familias, si usted y yo confiamos y creemos en Dios. Hasta la próxima. Bueno, muchísimas gracias, licenciado Sosa, muchísimas gracias a todos los que nos ven a través de Canal 67. Lo esperamos el día de mañana. Bendiciones para todos. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.